Estudiantil IEEE PES UNI. Sean todos bienvenidos al webinar de funcionamiento del mercado eléctrico peruano, que se llevará a cabo gracias a un trabajo en conjunto entre los capítulos IEEE PES UNI y Women Power. Le doy paso a mi compañero Gerardo para que continúe con la presentación. Buenas noches, les habla Gerardo Aquino, actual voluntario de la IEEE PES UNI. En esta ocasión, la ponente será la ingeniera electricista de la Universidad Mayor de San Marcos, Lisbeth Vázquez, quien es magíster en gestión de la energía de SAN con mención en regulación, con estudios de regulación en Florence School of Regulation. Además de amplia experiencia en el sector eléctrico, desempeñando funciones de análisis y desarrollo como especialista en las áreas de transferencia del mercado de corto plazo. Bueno, ahora le damos el pase a la ingeniera Elizabeth Vázquez. Puede comenzar, ingeniera. ¿Qué tal con todos? Muy buenas tardes. Mi nombre, como me acaban de presentar, Lisbeth Vázquez. Yo estoy trabajando actualmente, elaborando la subdeducción de mercado eléctrico del COES. Y efectivamente me he venido desarrollando en lo que es la subdirección de mercado, específicamente en las transacciones de mercado de corto plazo. En este caso, también el mercado mayorista, la participación de los generadores y los participantes que están dentro de este esquema. Bueno, primero, antes de iniciar esta presentación, tengo que dar una acotación específica respecto a esta presentación. Unos objetivos de la presentación es que esto es para estudiantes de la universidad y tiene ese nivel para estudiantes de universidad. Y va dirigido en ese sentido. Estoy abierta a sus consultas. La información que se ha tomado, todo está citado con fuentes eh, y todo es en base a la información pública del COES y de otros agentes, ¿no? Con esto claro, creo que dejamos en claro de que no estamos transgrediendo alguna información. Voy a pasar a proyectar la presentación. Y cualquier consulta, pónganlo por el chat. Bruno, la personal de IEEE, va a estar al tanto de las preguntas y me las va a hacer llegar. A ver, empecemos entonces. Bueno, como les había mencionado, esto es una presentación a solicitud de la Universidad Nacional de Ingeniería en apoyo con Women Power y la IEEE. Y bueno, paso a presentar el tema, que es el funcionamiento del mercado eléctrico peruano. ¿Cuáles son los contenidos de esta presentación? Vamos a ver la evolución del sector eléctrico, desde sus inicios, desde sus cambios de reformas regulatorias, seguido por la cadena de valor y la creación de competencia dentro de la estructura del sector eléctrico. ¿Cuáles son los principios regulatorios que se han integrado o que son parte de todo este esquema? Y también cómo se participa en el mercado mayorista de electricidad. ¿Cuáles las liquidaciones? ¿Cómo se transa en el mercado mayorista de electricidad? ¿Cuáles son esas transacciones? Y finalmente vamos a ver los retos futuros que tenemos en adelante para todo este funcionamiento del mercado eléctrico. Si algo que hay que quedar claro es de que nosotros, desde que nacemos, desde que salimos a la luz, hemos visto que usamos el servicio eléctrico todos los días, desde que hemos nacido, desde la sala del hospital hasta creo que todos los días de nuestra vida, ¿no? Usamos la electricidad. Y muchos de nosotros la hemos usado, pero no hemos tenido algunos mayor interés, otros menor interés en el tema, ¿no? De cómo se genera, de cómo se produce, de cómo se transmite, de cómo llega hasta nosotros. Y para eso estamos nosotros, los ingenieros electricistas, ¿no? Involucrados en este tema y estar al tanto, ¿no? Y creo que es menester de todos los usuarios tener conocimiento del tema, ¿no? Hay muchos comentarios de personas que no conocen mucho el tema y piensan que es algo
político o de otra índole, ¿no? O que es un servicio regulado del todo, ¿no? Y no es así necesariamente, ¿no? Está regulado en ciertos sectores. Entonces, hay que ver la historia, ¿no? De cómo la energía en nuestro país ha ido, se ha ido incrementando, ha ido evolucionando en cada tiempo. Y vemos que desde el año 90 o anterior a ello, ya se estaban creando redes de transmisión, centros de generación, y usualmente esto es por los mismos clientes, los mismos usuarios, en este caso las mineras, que eran las que tenían la generación y tenían algunas redes, y esto luego se estuvo incrementando en el tiempo, ¿no? En el año 90 se vio que habían tres sistemas, centro, norte y sur, que estaban separados, no había líneas de interconexión, no había electrificación como tal, o sea, era una red bastante deficiente, todo estaba a manos del Estado. El Estado era que solamente había una empresa, entonces él ponía las tarifas. Entonces, no había competencia, no había incentivos para la inversión, así estaba. A partir del año 92 existe una reforma y se empieza a privatizar. Las empresas empiezan a privatizar, las empresas de generación, las empresas de transmisión, eh, ya deja de ser parte del Estado, y el Estado solamente queda con algunas empresas, y tiene un fondo, el fondo del FOSE, para manejar a estas empresas del Estado que mayoritariamente son distribuidoras, y una generación que es la que está dada por Electroperú. Todos forman parte de este fondo. Ya a partir del año 2000, o sea, 8 años después, se ve que ya hay interconexión entre el centro norte y el sur, a través de la interconexión Mantaro-Socabaya, ¿no? Esta línea 220. En ese momento ya tenemos un sistema interconectado fuerte. Aún todavía no tenemos una electrificación eh, mayoritaria, todavía es deficiente, pero digamos que ya tenemos un sistema interconectado, ¿no? Posteriormente a esto, y ya con otras reformas, con cambios regulatorios, esta es la última figura del 2020 que salió en la noria del COES, tenemos mucho más redes, ¿no? Tenemos líneas en 500 kilovoltios, tenemos una electrificación que llega al 90%, aún hay zonas, nuestra geografía es tal que aún hay partes que falta electrificar, que se debe buscar la tecnología para lograrlo, ¿no? Esta es la parte de la energía. No todas las regiones llega la electricidad porque la naturaleza, la geografía no ayuda a eso, y se busca la inversión en estas líneas, ¿no? A través de la planificación de la transmisión. Es lo que últimamente la última reforma se vio para, para poder evolucionar, mejorar, ¿no? El acceso a la energía también es un derecho, ¿no? Es un derecho tener acceso a la energía para tener acceso a muchas cosas, a educación, a salud, etcétera, ¿no? La energía es un pilar bastante fuerte para el progreso de los países. Entonces, el nivel de electrificación, cuando uno revisa o estadísticamente lo empieza a analizar, también va a ver el desarrollo de esos países, ¿no? Entonces, nuestra evolución, ¿m? Como todos los países de Latinoamérica, creo que ha ido evolucionando y se han tomado las reformas del caso, ¿no? Entonces, aquí tenemos una línea de normativa, una línea de tiempo normativa de la electricidad. Como les mencioné en un momento, en el 86 se dio la instalación del primer sistema de alumbrado, ¿no? Que fue en Lima. Y posteriormente hay una ley de la industria, todo eso está manejado por el Estado. En el año 70 se nacionaliza el sector eléctrico con el gobierno de Velasco. Y aquí el Ministerio de Fomento es el que hace una fiscalización, una supervisión, pero es pequeña. Todo está en manos del Estado, ley de servicios eléctricos nacionales. Posterior a eso, ya en el 82 hay una ley general de electricidad para que Electroperú sea la empresa que está regente, ¿no? Electrolima, ¿no? Hay una empresa para distribución. En el año 92, ese es donde
se da la reforma, ¿no? De la privatización, se empieza la privatización, tomando el modelo chileno, ¿no? Y de varios países, justo en estos periodos. Perú fue uno de los primeros, posterior a Chile, que empezó con la privatización, con la inversión, con todo este cambio en el sector eléctrico, ¿no? O sea, van a leer papers que a partir de los 90 varios países cambian su estructura. Entonces aquí, en el año 92, 2000, se crea el COES, ¿no? Que es el Comité de Operaciones Económicas del Sistema. Yo pienso que todo el mundo sabe qué es el COES, pero no es así. ¿Qué es el COES? El COES es el operador del sistema, es el ente que se encarga del despacho económico, de despachar las centrales, de coordinar el despacho con los diferentes centros de control de otras centrales. Entonces, en el COES forman parte los generadores, los transmisores y los usuarios libres. Forman parte de un directorio y también digamos, con esta participación que tienen, nosotros vemos cómo despacharlos en el sistema eléctrico, cómo cubrir la demanda del sistema. Y también vemos la programación, la coordinación y las posteriores transferencias económicas que se han dado producto de los despachos, ¿no? Y también tenemos otro sector que se dedica a la planificación de la transmisión, evaluación de nuevos proyectos que ingresan al sistema eléctrico previo a ser evaluados, ¿no? Entonces, antes no había eso. O sea, el COES es ahora el que se encargaba de despachar, ¿no? Anterior a eso sí había un operador, pero no estaba digamos, con esas responsabilidades que ahora se exigían, ¿no? En el 96 se crea el OSINARMI, que posteriormente empieza a crear procedimientos de supervisión del sistema y de fiscalización, ¿no? Y posterior también empieza a haber gas, empieza a haber minería, ¿no? Empezó viendo las tarifas y posteriormente abarcó mucho más temas, ¿no? En el 2006 empieza otra reforma, que es la ley para asegurar el desarrollo eficiente de la generación eléctrica. Aquí hay un cambio en la estructura del sistema de transmisión. En el 92 se crea un sistema principal de transmisión y un sistema secundario de transmisión. ¿Qué es el sistema principal? Son estas redes de 220, de 138, y los sistemas secundarios eran de esas redes que vivan de la transformación hacia el consumo. Entonces, se dan contratos de concesión. Pero a partir del 2006 ya existe otro tipo de, por decirlo así, de etiqueta a esta generación que va a ingresar. Ese sistema garantizado de transmisión, el sistema complementario de transmisión. El sistema garantizado de transmisión viene a ser los que están dentro del plan de transmisión, dentro de un plan, y los sistemas complementarios son aquellas adecuaciones que hacen otras empresas de forma privada, que también se reconocen porque si ayudan al sistema, ¿no? Si son, y los INERMIN así lo reconocen. Entonces en el 2006 se da como que un incentivo para que la transmisión crezca. Entonces, ¿no? A través de estas leyes y este cambio en los tipos de la transmisión para poder asegurar la inversión acá, ¿no? Posteriormente vemos que en el 2008 también hay otra ley, que es la ley que afianza la seguridad energética, y aquí hay un decreto legislativo posteriormente, casi por el mismo momento, que promueve el desarrollo de la energía renovable. Pero bueno, aquí hay un decreto legislativo, pero todavía no se dan las subastas. Las subastas se dan tiempo posterior, a partir del 2014. Y posteriormente hay fondos, mejoras en la distribución, pero hay algo interesante, ¿no? Que en el 2016 hay un decreto supremo para implementar un reglamento del mercado mayorista de electricidad, el cual se vuelve vigente en el 2018. Es decir, ya tiene como 2 años, un poco más, funcionando este reglamento. ¿Y qué dice este reglamento? ¿Qué dice este decreto supremo? ¿Cuál es el cambio en el mercado mayorista? Dice, este va a ser un mercado mayorista de electricidad que dentro de él está el mercado de corto plazo y los servicios complementarios.
Entonces, y aquí van a poder participar los grandes usuarios y los distribuidores con una parte de su demanda. O sea, van a poder participar del mercado mayorista, de los retiros del spot, ¿no? Eso lo vamos a ver posteriormente con mayor detalle. Y en el 2020 lo último que se dio es un bono de electricidad por esto, en la coyuntura de la pandemia, ¿no? Para ver algunas faltas de pago posibles para las distribuidoras. Entonces, esto ha pasado dentro de todo este tiempo, más de 20 años, estos cambios en la normativa, ¿no? Y seguirán cambiando, toda la ley irá cambiando en función a que ingrese nueva tecnología, nuevos cambios, queremos mejores inversiones, etcétera, ¿no? La parte regulatoria, la parte de las leyes, también forman parte de esto, de este sector eléctrico, ¿no? Muchos de los estudiantes de repente no vemos esta parte, pero las leyes, aparte de las leyes de Kirchhoff y las leyes eléctricas, también en las leyes de la parte regulatoria, ¿no? Sobre cómo se va manejando el sector y su estructura, ¿no? Cómo pasamos de un solo manejo del Estado a través de una sola empresa a tener competencia, a tener más empresas, a tener mayor consumo, ¿no? Y miren, ¿cómo ha evolucionado nuestro consumo desde, acá está el periodo más o menos del 95, un poquito por ahí, hasta el año de 2019, todo el año 2019, ¿no? Esta es una evolución mensual de la producción de energía por tipo energético. No sé si ustedes observan, hasta el 2004 tenemos mayoritariamente hidráulico, nuestra generación es hidráulica. Tenemos gas de Malacas y Agüitía de nuestro norte. Y tenemos diésel, residual y residual 500, que son las centrales térmicas a diésel, ¿no? Que operan usualmente en punta. Y el carbón de hilo, que ahorita ya salió del mercado. Pero sí hemos estado hasta el año finales del 2004, que empieza el gas de camisea. Con la introducción del gas de camisea se empieza a incrementar la generación a través del gas natural de camisea, en la creación del gasoducto. No sé si algunos se acordarán, no creo, pero hubo un problema porque el ducto era demasiado pequeño y después posteriormente se quiso ampliar el diámetro. Y ese es un problema, ¿no? Porque a veces no proyecta uno el crecimiento de la demanda y a veces hay que proyectar la demanda para digamos, que exista una mejor distribución, ¿no? Una mejor matriz energética. Entonces aquí vemos que a partir de 2004 en adelante nos está acompañando el gas de camisea en la generación térmica, ¿no? El gas natural. Ahora están alrededor de un alto porcentaje de participación, casi con la hidrología. Y a partir del año, no sé si se ve aquí, pero más o menos 2012 en adelante, empieza a haber unas puntitas de color verde, ¿verdad? Esos son los renovables. ¿Ya? En los últimos años han habido subastas, 4 subastas de energía renovable que tienen prioridad en el despacho, eólicas, solares y biomasa, y pequeñas centrales hidroeléctricas también. Entonces, todas ellas han ingresado y vienen participando, ¿no? Y en los últimos 2 años, 2018 y 2019, vemos que ya no existe tanta participación de centrales térmicas, ¿no? Ustedes pueden ver que la participación del diésel es casi mínima, y del carbón tampoco había, ya no existe casi. Entonces digamos que nuestra matriz energética ha ido evolucionando en el tiempo, ha ido cambiando con el ingreso de nuevas tecnologías, de nuevas fuentes de generación. El gas de camisea nos ha ayudado mucho a cubrir nuestra demanda, nuestro crecimiento, ¿no? Y con mayor energía también tenemos mayores crecimiento tecnológico, etcétera, ¿no? Ustedes como pueden observar también, la hidrología también es variable, ¿no? Como ven, mes a mes no es fija la hidrología. Y podemos estar afectos a aleatoriedades,
debido a los caudales hidrológicos y posibles sequías. O sea, el sistema de generación, las fuentes de generación también son sensibles a varios cambios. En este caso, por ejemplo, la hidrología, años secos o años húmedos, son años, por ejemplo, 2017, 2018, años bastante húmedos, que tenemos centrales también que han ingresado hidroeléctricas bastante grandes, y tenemos una participación mucho mayor. Pero también, por ejemplo, el parte de gas, si tuvimos problemas en el ducto, alguna rotura, algún mantenimiento, también nos afecta, ¿no? Y eso nos tendría que hacer despachar centrales diésel o residual más caras, ¿no? Que afectarían obviamente el costo, ¿no? Todos estos despachos que hace el COES afectan los costos de que vamos a pagar por energía, ¿no? Entonces, todos son variables, igual que las centrales RER, que también son variables, son afectas al viento, al sol, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que tenemos una matriz bastante fuerte, pero que siempre hay que reforzar en función del crecimiento. A mí me pidieron también que hable sobre cómo ha influenciado el COVID, ¿no? Esta pandemia. Y también, miren, cómo se ha afectado la generación, si se afecta de las fuentes de energía por, digamos, su disponibilidad. También se afecta la demanda. Se afecta la demanda cuando existe enfermedades, cuando existe, no sé, un cataclismo, o ese tipo de cosas, ¿no? Que se lleven una línea, que se lleven Nunca pensamos en vivir una pandemia, creo yo, creo que nadie. Y esto es, vemos gráficamente cómo se ha afectado la energía. Este gráfico, el primero, se puede observar la evolución de la demanda para el periodo 2020-2021 a partir de enero. Y podemos observar que con las medidas de las restricciones de salida o la cuarentena, como se dice, se disminuyeron el consumo, disminuyó terriblemente el consumo, ¿no? Entre los meses de marzo, abril, mayo, en junio ya empezó a crecer la demanda y a la fecha estamos con una demanda también variable, pero es menor con respecto al año anterior. Entonces, esta caída de demanda nadie lo vio, ¿no? Nadie iba a pensar que esta generación que tenemos es de bastante grande y la demanda disminuyó. A la derecha se puede observar la evolución de la máxima demanda coincidente, también que tiene concordancia con el otro gráfico, que se observa que ha habido un decrecimiento del 25% con respecto del 2019 con respecto al 2020, ¿no? O sea, entre el 2019 y el 2020 cayó un 25% de la máxima demanda, ¿no? Y se ha ido recuperando poco a poco. Esperemos que esto se pueda recuperar, o todos podemos recuperarnos, ¿no? O vivir una nueva normalidad. Como les comentaba, ¿no? Estas son las fuentes, los recursos energéticos que tenemos, y usualmente es el agua con el gas natural, los que tienen casi similitud en su porcentaje de participación. Las renovables también pues, están participando. Y del gas que se utiliza, la mayoría viene del norte. También hay participación de diésel y de residual y de carbón muy poco, ¿no? O sea, ya no, para el año 2019 no llegamos a utilizar. Y también nosotros, el año pasado, esto es una estadística del 2009 al 2019, de las transacciones internacionales que tuvimos en el norte con Ecuador, ¿no? Exportamos e importamos energía cuando a ellos les falta o a nosotros nos falta, tenemos algún intercambio en ese sentido, ¿no? Entonces sí, exportamos cuando nos falta, importamos cuando nos sobra y nuestra energía más barata es para ellos, y así lo hacemos. Y también les hablaba de las renovables, ¿no? Eso es algo bastante interesante de las renovables, ¿no? Que es una tecnología que ha ingresado a través de subastas, ¿no? Es la diferencia con otras fuentes. Entonces, como les decía, ¿no? En el 2008, con el decreto legislativo 1002, con la promoción de generación de la red,
se dio posterior a eso se dieron 4 subastas. En la primera subasta hubo solar, biomasa, eólica, minas hidroeléctricas, residual con agroindustrial, las cogeneradoras. Y en la segunda ya menos, y en la tercera solamente hubo mini hidroeléctricas. Y en la cuarta sí hubo mayor oferta, ¿no?, de RER. Ahora, en el tiempo del 2010 y, pongámosle así, 2009, 2010, mediados del 2009, 2010, que ingresó con costos bastante elevados, porque la tecnología en ese momento era muy cara, bajó al 2015, que fue la última subasta, la generación bajó, los más bajos a nivel mundial. O sea, los costos han decrecido totalmente en la tecnología, ¿no? Ahora yo creo que es más competitivo de lo que en ese momento, a mediados del 2010, 2009, se había visto, ¿no? Y ustedes lo pueden observar acá, esto es fuente del Ministerio de los INERMI. ¿Cuáles fueron las características técnicas de los proyectos que se adjudicaron en esas subastas, ¿no? Las potencias, las centrales, la tecnología que se adjudicó, las fechas de las subastas y las inversiones estimadas. Entonces pueden ver inversiones bastante elevadas de millones, ¿no? De 242.000 millones, la más alta, que fue una eólica, y las más altas mini hidros también, porque también la parte de civil cuesta. Y los precios monómicos, ¿no? Los precios ofertados. Y aquí vamos a ver que los precios más altos son las solares. Aquí la oferta de solares, los precios adjudicados monómicos son bastante altos, porque todos casi se subastaron en el 2009, con costos bastante altos. Ahora esos costos han decrecido 75% en la última estadística, ¿no? O sea, estos precios de $215 de megavatio hora, ahora es menos, ¿no? Antes no era competitivo. Y ahora se tiene que pagar a través del peaje, a través de la tarifa que nosotros pagamos, tenemos que pagar la tecnología RER. ¿Necesitamos la tecnología RER? Yo creo que sí, ¿no? O sea, creo que hay que tener claro esto de que si es bueno, si es malo, ¿no? Eso, nosotros creo que hay que pensar que estamos dentro de una ecuación. O sea, y para cubrir la demanda tenemos que usar todos los insumos para esa ecuación. Tenemos que usar hidro, tenemos que usar gas, tenemos que usar RER. Si más adelante existe la tecnología geotérmica, hidrógeno, o sea, o las fuentes que estén disponibles, pero también hay que pensar cómo son sus costos, si nos conviene o no nos conviene, ¿no? Analizarlo. Pero yo creo que todas las fuentes son necesarias, ¿no? Es que hay que volvernos 100% verdes o 100% carbón, no. No, todos son necesarios, pero hay que tener, evaluar bien esa ecuación de ingreso de esas tecnologías, ¿no? Eso sí hay que tenerlo claro, ¿no? Esa es parte del trabajo de nosotros los electricistas también. Y también hay que tener en cuenta quiénes son los que consumen toda esta energía. Los usuarios, nosotros, los usuarios regulados y los usuarios libres. Entonces, esta es la última estadística de los INERMI, y aquí se ven las ventas de energía que se transan en el sistema por actividad económica. Y nuestro país es total, bueno, no total, en su mayoría minero. Es minero. No tenemos otra industria. Ya, la siguiente industria creo que es otros y son servicios. La minería, tenemos bastante minería. Después están los cerámicos, que es 1%. El siguiente es metalurgia, alimentos, cementos, caucho, químicos. Son muy pequeños con respecto a la minería, ¿no? Acapara más de la mitad del consumo, ¿no? O sea, no existen más actividades. Entonces, esto también habla del país, ¿no? Del país que somos, ¿no? Habla de que no tenemos mucha industria y que somos muy mineros, que dependemos bastante de los minerales para nuestro Producto Bruto Interno, ¿no? Ya, y entonces aquí en los usuarios, acá hay no categoría, pero digamos que de acuerdo al consumo, tienen una etiqueta, por decirlo así, una calificación.
De 0 a 200, creo que somos también nosotros usuarios regulados, ¿sí? Que estamos dentro de una distribuidora. De 200 a 2500, también irregulados, con mayor capacidad de demanda, y también pueden ser libres optativos, es decir, que pueden optar por firmar un contrato libre con un generador. Y de 2500 kilovatios en adelante son usuarios libres obligatorios, ¿no? Que tienen que tener un contrato con un generador o con alguien que le venda energía directamente. Ya, ustedes me dicen, ¿cómo, de dónde compran estas personas? Estos usuarios, ¿quiénes le compran? ¿Cómo compran? ¿Cómo funciona todo? Ya, acá hay un esquema que trata de explicarles. Entonces hemos visto parte de la generación con sus fuentes. En el COES ahorita actualmente, al 2019 estaban participando 61 generadores, entre térmicos, hidráulicos, renovables, etcétera. 61. 18 transmisores, que son agentes que participan con sus líneas de transmisión, que tienen, la mayoritaria de aquí es casi, creo que el más del 50% es de ISAREP, mayor porcentaje, ¿no? Tiene mayores líneas en el sistema eléctrico. 13 empresas distribuidoras en todo el país. Todos conocemos a Enel Distribución, Luz del Sur, en el norte Electronoroeste, Hidrandina, en el sur tenemos Electroandes, Electropuno, Segal, Electrotocache, Electrooriente. Son como 13 distribuidoras, ¿no? Todo el sistema, todos están regulados. La mayoría de los distribuidores tienen participación del Estado. Los que están privatizados son los que están en Lima, en este caso Enel y los del sur. Y los demás en provincia, el Estado forma parte de ese directorio. Y los usuarios, hacia el final iba a llegar el usuario, que hay 75 usuarios libres, que son estas empresas grandes, y los usuarios regulados, ¿no? Regulados que vendríamos a ser las pequeñas personas, unas personas que estamos dentro de las distribuidoras. Por si acaso, el distribuidor también tiene clientes libres, ¿no? Tiene clientes libres y clientes regulados. Ahora, ¿quién tiene la capacidad de poder contratar esa energía que dan los generadores? Porque nosotros no tenemos una factura del generador. Nosotros tenemos un recibo que nos da del NOR o lo del sur, que nos da el distribuidor, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos pagando nosotros? ¿Qué pagamos? Nosotros pagamos estas diferentes separaciones que se dieron con el cambio normativo. Esto fue a partir de la privatización, a partir del año 92, que se cambió la estructura para que exista competencia. Bueno, nosotros estamos pagando parte de la generación, la transmisión, la distribución, porque todo tiene su costo, ¿no? Y aparte pagamos algunos subsidios dentro de la tarifa. Y eso es lo que pagamos. Ahora, dentro de la generación existe la competencia, ¿no? Aquí está el mercado mayorista de electricidad. Aquí, ¿quiénes participan? Los generadores, todos con sus inyecciones, con la entrega de su generación en megavatios hora, y con sus retiros, ¿no? Porque ellos retiran para sus clientes, por sus contratos que tienen, ¿no? Aquí va a haber transacciones, ¿no? Muchas empresas van a generar, hablemos por un mes, van a generar un mes y van a retirar. Algunas centrales no van a generar porque están indisponibles, mantenimiento, o no las mandaron a despachar, pero sí van a retirar del sistema porque tienen contratos. Entonces tienen que pagar a las que sí han despachado, ¿no? Entonces es parte que del COES hacer este tipo de transacciones, ¿no? Hacer matrices de pagos entre los que pagan y cobran, ¿no? Entre los que generaron y los que retiraron. Y aquí también, a través con el reglamento de mercado mayorista, pueden participar los grandes usuarios y los distribuidores, ¿no? Con un 10% de la máxima demanda de los últimos 12 meses. Y para poder ingresar a través de esta modalidad,
hay un esquema de participación. Los generadores pueden participar con su central, ¿no? Porque ellos van a vender. Pero si es para retirar, como en este caso de los usuarios y los distribuidores, es bajo un esquema de garantías o una carta fianza. O sea, que tienen que poner un monto en garantía para poder retirar del sistema, ¿no? Que los afiance de que van a poder cumplir sus obligaciones dentro del COES, ¿no? Y todos estos costos, ¿cómo se transa? ¿A qué costo se transa? Con el costo marginal. El costo marginal es el producto del despacho, ¿no? De la última unidad que se despachó, eso da el costo. Cada 15 minutos tenemos un costo marginal. Y eso se va transando, ¿no? No, no en ese tiempo, pero nosotros lo hacemos de manera mensualizada. En la transmisión es un monopolio. Todo esto se da a través de contratos con el Estado, concesiones, contratos de 20 años. Y como les había mencionado, en el 2006 ya hay 4 tipos de etiquetas o calificaciones a la transmisión, que es el sistema principal, el sistema secundario, el sistema garantizado de transmisión y el sistema complementario de transmisión. Entonces, estos están dentro de un plan de transmisión, las empresas postulan para contratar, para hacer la obra y que se les pague por, digamos, la instalación. Ellos reciben, ¿cómo se les va a pagar de toda esta instalación que les ha costado? Van a recibir un pago a través del peaje. O sea, todos nosotros cuando también pagamos, o los usuarios libres o regulados también pagan peaje. Cuando pagan peajes, que están pagando el uso de las líneas de transmisión, el uso de esas líneas. Y eso, ¿cómo se recauda? ¿Cómo sabes a quién le vas a pagar? ¿Cuánto le vas a pagar? Eso de los INERMIN da unos cargos por transmisión, reconoce a las líneas y cuánto se le debe pagar, ¿no? Entonces, eso digamos que nosotros hacemos también, aparte del COES, también ve eso, digamos, el reparto del peaje, ¿no? La asignación del peaje, sí. Finalmente viene la distribución. Entonces hay distribuidores. Aquí también hay un precio que ellos reciben porque ellos también tienen redes en distribución. Dan un servicio al cliente, un servicio de mantenimiento, de medición. Entonces, ¿cómo se les va a pagar a estas empresas, no? Si a la transmisión se le reconoce su instalación, ¿cómo se le va a reconocer al de distribuidor? Bueno, el OSINERMIN también, porque como es un monopolio, el OSINERMIN está regulando eso. Y el OSINERMIN es el que regula cuando existe monopolio. Lo que va a hacer es que, si esta empresa es eficiente o no es eficiente. Entonces crea como un modelo de distribución eficiente y en base a ese modelo, a los que todos deberían llegar como óptimo, le hace un pago, ¿no? O sea, es un tipo de regulación, ¿no? Para poder hacer el pago de la distribución de sus redes, que deberían ser eficientes, ¿no? Llegar a un ideal. Ese es el pago, ¿no? Ese se le llama VAT, ¿no? Que es el valor de reemplazo, ¿no? El VAT, hay un pago ahí. Y bueno, estamos nosotros el usuario, ¿no? Otra forma de transar, si no están en mayorista o a través de contratos bilaterales, el generador puede hacer contratos con los usuarios libres directamente a través de contratos bilaterales o con los distribuidores a través de licitaciones de largo o de corto plazo o también a tarifa en barra. Y los regulados sí no podemos participar. O sea, estamos amarrados con la distribuidora. Hasta acá, Bruno, no sé si hay alguna pregunta dentro del chat. Ya. Disculpe, me pueden interrumpir, no hay problema. Ya. Bueno, después llegan aquí los principios regulatorios, que aquí vamos a observar por qué se dan estos cambios, ¿no? En base a qué principios regulatorios, ¿no? La regulación, que es el cambio de la normativa, de la ley.
Entonces, todos los principios regulatorios que se impulsaron tienen estos pilares, por decirlo así, que es tener competencia en la generación para que todo sea más eficiente, precios de mercado a clientes no regulados y un despacho basado en costos variables, en costos para que se le reconozcan, en los costos marginales, teoría marginalista, en la transmisión planificada, o sea que hay un plan de transmisión para poder em, ver si las líneas se necesitan, ¿no? O sea, para poder, digamos que, llamar a la inversión. Y el monopolio en la distribución, ¿no? Las compañías de distribución tienen zonas exclusivas y deben conectar a todos los clientes de su zona, ¿no? No se puede negar digamos, a que se conecten, ¿no? El acceso abierto a la red, por parte de las empresas de transmisión también, las redes también son libres para los clientes. Tarifas reguladas, el OSINERMIN es el que establece las tarifas a clientes regulados y a las tarifas de transmisión, ¿no? De acuerdo a los criterios de eficiencia. Y bueno, dentro de todo este funcionamiento también hay participantes, ¿no? O sea, como el OSINERMIN, el Ministerio, Proinversión e Indecopi. El OSINERMIN y el Ministerio actúan directamente con el COES. El OSINERMIN aprobando sus procedimientos y fiscalizándolo, ¿no? El OSINERMIN es el que está observando que cumpla todos los procedimientos, que funcione adecuadamente el COES, ¿no? El operador. Y el ministerio es el que da las normas de decretos legislativos, decretos de urgencia, alguna norma que el COES debería aplicar o debería aplicar. Y el COES es el que coordina el despacho, administra el mercado eléctrico. Proinversión Indecopi es el que promueve las licitaciones, subastas de proyectos eléctricos también. Y Indecopi también supervisa que haya libre competencia y fusión de adquisiciones entre generadores, transmisiones y distribuciones, ¿no? Que no exista colusión o digamos que todos pertenezcan a la misma empresa, ¿no? Y que tengan digamos, mayor poder de mercado, ¿no? Y el usuario libre, bueno, también está bajo contratos con los generadores y los distribuidores, y también tiene coordinación con el COE si es que se vuelve participante. Y el usuario libre, estamos, digamos, en línea con el OSINERMIN y con los distribuidores, ¿no? Porque somos un usuario regulado, ¿no? Ellos nos fiscalizan cumplimiento de normas técnicas y las tarifas, ¿no? Los distribuidores nos dan el servicio. Entonces, como les había mencionado, ¿no? ¿Cuáles son las premisas del mercado mayorista? Son el costo marginal, que responde al despacho ejecutado, al despacho de las unidades. La determinación de rentas de congestión, digamos, cuando hay diferencias entre los costos marginales y las líneas están saturadas, hay congestión, ¿no? Entonces hay unas rentas por esa diferencia de los costos marginales que hay que repartir también. Los grandes usuarios y los distribuidores pueden participar a través de requisitos previos, como les mencionaba. Y todo esto ha estado vigente a partir de 2018. O sea, a la fecha ahorita, ya tenemos dos participantes, un participante cliente libre, que es un usuario Cerro Verde, que está retirando directamente del sistema. Entonces el COES es como que el que ordena, ¿no? Entonces algunos inyectan, otros van a retirar, ¿no? Pero solamente los generadores. Y en las liquidaciones, ¿qué se va a liquidar? O sea, ¿qué se está transando en este mercado? ¿Qué es cuáles son los ítems? ¿Qué cosas que están pagando aquí? ¿No? O sea, están despachando, están retirando, pero ¿qué van a recibir o qué es lo que al final se ve en estas liquidaciones? Se va a liquidar la energía activa que generan y retiran, va a haber pagos por potencia de las unidades, y también se le va a reconocer los servicios auxiliares o complementarios que hayan otorgado las centrales debido a inflexibilidad, y también las inflexibilidades operativas. Y también la energía reactiva, o sea, los reactivos que entregan al sistema para que pueda funcionar, digamos, las tensiones, ¿no? De la red.
Los servicios complementarios también está la regulación secundaria de frecuencia, o sea, cómo regular la frecuencia. Los generadores también participan a través de una subasta. Las inflexibilidades operativas a veces son los arranques, los tiempos mínimos de operación, o sea, hay inflexibilidades que también se reconocen, ¿no? Entonces, ¿cuál es el negocio de la empresa? O sea, ¿por qué invierte? ¿Por qué pone su central? Para que le van a reconocer, ¿no? Él por el COES va a recibir un dinero o va a pagar para su cliente y él va a tener contratos con otros clientes, ¿no? Y va a haber un beneficio para él, ¿no? Va a tener que maximizar su beneficio. Va a haber un pago por energía y un pago por potencia, ¿no? Si es una empresa generadora con una central, el ingreso, si es que produce, es su energía por el costo marginal en la barra que inyectó. Se le va a reconocer los contratos que haya tenido o los retiros que haya hecho, también con un costo marginal en la barra que haya retirado. Pero hay otra cosa que no ve el COES, que lo ve el generador, que es la facturación que ellos le hacen a un precio ya pactado, ¿no? Que puede ser mayor o menor al costo marginal. Y los pagos por potencia están en función a la potencia del periodo de punta de la máxima demanda coincidente por el precio básico de potencia, ¿no? Que está regulado para reconocer a la máquina, ¿no? Este precio está dado por una máquina TG Lima eficiente, entonces es un precio que está regulado, ¿no? Para reconocer que la máquina esté presente en el día de máxima demanda, ¿no? Para reconocer a la máquina. Pero también esto lo está facturando a su cliente a través de un contrato, ¿no? Y un precio por potencia. Entonces, hay una cosa que se ve en el COES y otra cosa que lo ven las empresas generadoras para poder maximizar su ganancia, ¿no? Entonces ellos tienen que siempre observar cómo está el marginal, ¿no? Como si han inyectado más o han inyectado menos o han retirado más o retirado menos. Entonces es parte de su negocio, de los generadores. Estos son los costos marginales que también se encuentran en la página web del COES. Haciendo un pequeño paréntesis, les invito a que visiten la página web. También hay una atención al cliente si es que tienen alguna duda o alguna consulta. Siempre estamos abiertos a dar información. Y tan abierto estamos que mostramos toda nuestra información, como los costos marginales. Ustedes van a la página web del COES, buscan el día, la hora, la barra que deseen, y les va a salir todo el rango de los costos marginales. Esto fue el 2017, ¿no? A partir del 2017 ya estábamos. Bueno, hay un histórico, ¿no? Los costos marginales aquí están separados, ¿no? En energía, costos marginales de pérdidas más los costos marginales de congestión, ¿no? Todo este es el costo marginal. Entonces, si no hay congestión en la zona, es cero. Entonces solamente hay costo marginal de energía, ¿no? Soles por kilovatio hora, ¿no? Y estos costos son cada 15 minutos, que es el intervalo de mercado. Uy, se me pasó. En este caso los costos están bastante bajos, o están alrededor de 30 y 50, ¿no? Acá está la leyenda, ¿no? De cómo hay un semáforo para ver la escala de precios que se pueden dar. Esta es la última estadística que tengo del boletín del COES, que podemos observar cómo ha ido variando del 2008 a enero de 2021, cómo han ido variando los costos marginales. El verde es el costo marginal promedio mensual. Dentro del mes también hay subidas y bajadas, sino que ahora esto es bloques mensuales, promedios, ¿no? Y el rojo es la tarifa en barra que calcula los Inerben. Y ustedes pueden ver totalmente la variación, los costos elevados que han llegado hasta 250, no, más de $200 el megavatio hora, ¿no? En el 2008, ¿no? Que hubo sequía, que hubo bastantes cosas aquí que afectaron a la generación, a la oferta, ¿no? Y a partir de los últimos años, hablemos del 2018 en adelante, vemos que los costos son relativamente muy bajos, ¿no? Están alrededor de $10, $15
megavatio hora, ¿no? Y las mayores puntas de repente son hay mantenimientos, alguna falla, mantenimientos en el ducto o hay problemas en la oferta en el sentido de la disponibilidad, ¿no? Entonces, en algunos meses sí han habido elevación de precios, ¿no? Pero como promedio no es tan elevado. Mientras que la tarifa en barra no ha cambiado mucho. Sigue alrededor de 30 o 40, ¿no? dólares el megavatio hora, ¿no? Entonces, ¿por qué no se asemejan, ¿no? ¿Por qué hay tanta diferencia? ¿Por qué estos costos marginales, que son los que transan los generadores y que con esto ellos retiran para poder darle esa energía al cliente libre, ¿por qué no los usuarios libres que están a tarifa en barra o a una tarifa delicitada, no se benefician de esto? Bueno, aquí hay un pequeño detalle. Que ese precio en barra está afectado también por las licitaciones que se dieron en el 2006, cuando con estos costos tan elevados que ustedes ven en el 2008, que nadie quería firmar contratos, porque ¿quién va a querer comprar tanta energía tan cara para que les paguen tan poco? La energía, el precio en barra era poquísimo. Entonces, todo el mundo quiso romper contratos, y no querían tener contratos con las distribuidoras o con usuarios regulados, ¿no? Entonces, no había esa forma de tener contratos o que, digamos, se abastezcan a los usuarios regulados, no las distribuidoras. Entonces, lo que hizo los Inarmin es hacer subastas de 10, 15 o 10, 15 años, ¿no? Y entonces estos precios que se habían dado eran atractivos para los generadores. Ellos postularon y ya tienen contratos de licitación de bastante tiempo, pero estos contratos no son flexibles a los cambios del marginal. Entonces, ahí está el divorcio, ¿no? Que el usuario regulado está pagando una tarifa regulada por una licitación, porque el distribuidor le tiene que pagar al generador con ese precio licitado, no puede escapar de ese contrato, pero el usuario libre sí está, cuando participa en el mercado mayorista, en el mercado de spot, que nosotros vemos en el COES, está sujeto a un riesgo bastante elevado también, ¿no? A tener costos muy elevados o costos muy bajos. En este caso, cuando hay oferta, bastante oferta barata, ¿no? Con gas, con red, relativamente barato, se beneficia. Y aquí todo el mundo quiere contratar y todos quieren retirar, todos quieren ser libres. Todas las zapaterías, las ferreterías, todos quieren ser libres y hacer un contrato con un generador que obviamente les va a ofrecer un precio mayor que el marginal, pero el marginal está bajo con respecto a un precio que paga si estuvieran regulados, ¿no? Entonces, la teoría de los costos marginales es muy importante, ¿no? Para poder ver esto, ¿no? Son productos, ¿no? Para ver cómo se marginan el sistema. Ingeniero, buenas tardes. Tenemos Sí, algunas preguntas, sí, por procedo favor. a leerlas. Aarón Colina pregunta, ¿la implementación de tarifas por tiempo de uso sería un buen mecanismo para mejorar los precios al usuario regulado y ampliar el uso de tecnología renovable? Mm, Ya, tarifa de uso. Tarifa de uso creo que la he visto más en transmisión que para usuarios. No lo he visto así, pero esto si es regulado, lo tendría que ver en los INARMIN, ¿no? ¿Y me podrías volver a repetir la pregunta, disculpa? Sí, claro. La implementación de tarifas por tiempo de uso sería un buen mecanismo para mejorar los precios al usuario regulado y ampliar el uso de tecnología renovable. Ya. O sea, pago por lo que uso. Pero estarías dejando de pagarle a otros tipos de fuentes, ¿no? Pero obviamente nosotros estamos pagando por la generación que se está usando, ¿no? Que está despachando. Eh, el marginal es cada, este, cada periodo, ¿no? Esto sí se ve para el mercado mayorista.
O sea, sí se está pagando lo que se está despachando. El usuario regulado podría hacerlo si participaría de este mercado mayorista. Y para participar en este mercado mayorista, puede participar a través, como participante del mercado mayorista, como distribuidor, con una parte pero solamente participaría en la parte libre. El parte regulado tendría que participar de repente a través de la comercializadora, ¿no? La comercializadora que podría comprar en el mercado de spot para poder, digamos, hacer ese pago que es variable por el uso. Bueno, es un título, ¿no? Es una etiqueta. Pero digamos que también para eso hay que tener medición, hay que tener tecnología, hay que tener lectura inteligente. En Estados Unidos, especialmente en el CAIS o en partes de regiones de Estados Unidos que se hace telemedida y, por ejemplo, ahí tienen tarifas que cambian cuando hay vacaciones, cuando no tienen vacaciones, cuando tienen frío, cuando tienen calor. Entonces, ellos eligen en qué horario consumen o no consumen, ¿no? Hay una demanda inteligente, una demanda que participa, ¿no? Pero digamos que Perú tecnológicamente todavía no está preparado. Y para que el comercializador también participe en ese sentido, tampoco lo veo tan, en ese sentido tan participativo, ¿no? El comercializador de repente ahora es el distribuidor que se está, o el generador que se está peleando con el distribuidor por un cliente libre, ¿no? Pero para el usuario regulado no le veo todavía la posibilidad de que participe, ¿no? En un mercado tan variable como es el mercado mayorista. Sí, otra pregunta. Mira, sí, Richard Kenaya nos dice, se ve que actualmente nuestra matriz energética es hidrotérmica. ¿Qué pasaría ante un escenario de sequías y una falla de suministro de gas? ¿Estaríamos ante un escenario crítico de racionamiento de electricidad? ¿Qué planes de contingencia se están considerando ante esta situación? Ya, sí, sí, o sea, imagínate que estuviéramos en sequía, se rompe el ducto, que son así como los casos extremos, o las contingencias de N-2, o sea, de que las peores contingencias que puede existir, que son esos dos, que son las fuentes mayores. Creo que tendríamos que restringir carga, ¿no? Cortar carga y disminuir la demanda. Porque el otro es que despachen todas las diésels, todo lo más caro y que el costo se eleve y existe costo de razonamiento, ¿no? Este ejemplo se dio ahora último en Texas, ¿no? Cuando por esto del frío, Texas y México, Texas tiene gas natural y se congeló, toda su red colapsó, su red no estaba preparada para ese frío, para ese clima, para esa temporada. Y lo que ellos hicieron es restringir, como necesitaban más gas para calentarse, dijeron, no, esto es nuestro consumo, ya no vamos a exportar gas a México. Se corta el caño ahí. Y México tuvo que hacer cortes. ¿Y qué pasó? Tuvo que despachar diésel. Y también Texas también tuvo que despachar diésel, quemar carbón, etcétera. O sea, usar otros combustibles mucho más caros. Y en las últimas noticias lo que se veía es que los usuarios va a tardar 20 años en pagar su tarifa, en pagar su factura. O sea, van a demorarse un montón para pagar porque son, son costos bastante elevados. Entonces ahí está la disyuntiva, ¿no? Les das energía cara para ellos porque lo necesitan, porque es urgente, o le restringes la carga y le quitas la energía, ¿no? Entonces, es bastante, es bastante, digamos, conflictivo, ¿no? El analizar eso, ¿no? No le puedes quitar, por ejemplo, energía a un hospital, no le puedes quitar energía a un centro de salud, el hospital como que lo veo más crítico, ¿no? Pero hay cargas críticas que tú no les puedes quitar, ¿no? Entonces, hay costos que sí tendrías que cubrir, ¿no? Despachos que sí se deberían cubrir, ¿no? Ese es el caso. Otra pregunta. Sí, la siguiente pregunta es de Will. Will pregunta, ¿el generador se comporta también como un comercializador?
Sí, sí, ellos son un comercializador porque ellos entregan, inyectan al sistema, o sea, su negocio es vender, inyectar, vender, pero también es comprar, porque el momento, por ejemplo, de que ellos no estén despachando o digamos que parte del sistema no lo mandó a despachar, van a tener que retirar porque tienen que cumplir con sus contratos, ¿no? De energía, ¿no? Con los consumos que han hecho sus usuarios, sus clientes. Entonces ellos sí, pues le a cobrarle al usuario por esa energía que ellos no despacharon y le van a pagar al generador que sí despachó. Entonces, toda esa transacción sí se le podría ver como una comercialización. Sí. Listo, gracias. Carlos Cárdenas pregunta, ¿por qué no se planifica la expansión de la generación? Ya, sí, está dentro de los planes, creo que del ministerio, hacer también la planificación de la generación. Y es más, en la charla de ayer de los INERMIN, también está pensándose en la reforma eléctrica de tener un planificador. Creo que me parece que es la mejor medida, ¿no? Tener un generador con expertos que vean una planificación más estructurada, ¿no? De tener líneas y tener generación. Sí. Juan Delgado pregunta, ¿un grupo de edificios que se encuentran en diferentes lugares pueden sumar en total para ser considerados clientes libres? Sí, sí, dependiendo de que que su demanda sea tal para que, tendría que, es un trabajo, porque toda su demanda tendría que más o menos estar dentro de la etiqueta que les decía de usuario libre, ¿no? De usuario libre. Podrían participar a través de la distribuidora, porque también, como tiene los medidores, el distribuidor va a comprar en el COES para abastecer a estos usuarios libres que están dentro de su red. Pero David, ¿cómo puede ser usuarios libres optativos? Es relativo, ¿no? Porque puede ser, la única forma que yo le veo es a través de la distribuidora, porque para participar directamente tiene que ser un gran usuario. Y el gran usuario tiene digamos, otra capacidad de energía, ¿no? Más de 2.500, ¿no? Es gran usuario. Pero sí puede participar a través de la distribuidora como el mercado libre de la distribuidora, ¿no? Pero para usuario libre también tiene que ver, más que nada es esto, ¿no? Pero todavía está por verse todavía. No, hasta ahora no hemos tenido ningún participante así. Otra pregunta. Will pregunta, ¿cómo se puede evitar que un generador declare a un precio bajo en el mercado mayorista para bajar el costo marginal y a la vez recoja la energía para venderla a un precio muy alto? Ya, por ejemplo, bueno, creo que es bastante lógico con que se está refiriendo al gas. Em, Está declarando costos que se tienen que reconocer en el COES, que sea el costo para que va al marginal. ¿Qué cosa va al marginal? O sea, todos los costos que es por agregar una unidad más, ¿no? Y si estos costos son bajos, obviamente que va a despachar, ¿no? Si lo que primero, por ejemplo, como ven en la gráfica que está en pantalla, primero no es por costo, pero por ejemplo, los que despachan, están en la parte inferior son los renovables. Entonces, ellos tienen prioridad en el despacho. No necesitamos saber su costo variable. Ellos ya tienen prioridad y se despachan. Después están los hidráulicos, después están los hidráulicos RER, después están los ciclos combinados y el gas natural, ¿no? Y todos estas empresas compiten entre ellas para declarar su costo variable y para que puedan ser despachadas. Entonces, esa competencia que hay para que esto en verde, lo que está en la escala de verdes, sea despachada, tiene que ser a través de costos que la empresa ha declarado. Entonces, ¿qué había en la ley? ¿No? Que estos costos eran declarativos para el COES, ¿no? El COES no va a fijarse
a ir a la central si en efecto ese es el costo, ¿no? O revisar la factura, ¿no? Pero ahora parece que sí, que hay que revisar la factura, ¿no? Para poder hacer el despacho y cubrir la demanda cada 15 minutos, ¿no? Es parte de la competencia, ¿no? Yo le veo más como que es parte de la competencia. Y aparte, el gas tiene una característica, ¿no? Que ellos están pagando un gas, usen o no lo usen. O sea, hay un tipo de contratos que hay que reconocer en el gas y para ellos es de repente, si ese gas no lo usa, lo van a ventear o lo van a botar. Entonces, como que ellos, ese costo de oportunidad que nos están entregando es bien bajo. Entonces, es por ahí que están compitiendo, ¿no? Pero si tú dices si es justo o no es justo que lo hagan, creo que la ley es la que está, o el ministerio en su reglamento debería ver cómo se deberían declarar estos precios, ¿no? Creo que ya hay una antecedentes como para verlo, ¿no? Y que se están revisando, ¿no? Pero eso de la justicia es una competencia, ¿no? Y la competencia debe ser leal, ¿no? O sea, justa para todos, ¿no? Obvio. Pero también esto de poner mayores costos a los que ellos están declarando va a elevar el costo marginal para todos, ¿no? Eso sí es claro. Otra pregunta, ¿hay? Sí, una más. Richard Kenaya pregunta. Según las tendencias, se ve que las tarifas en barra están con tendencia a subir respecto a los costos marginales. ¿A qué se debe el incremento de esas brechas? Mm, tendencia a subir, no lo veo subir, sino que a mantenerse, porque usualmente la tarifa que hace los INERMIN, que calcula los INERMIN, también va a elevarse, porque obviamente ellos ven también los costos que declaran las empresas, los costos de sus combustibles, variables, combustibles y no combustibles. Y se van a elevar los costos que declaren las empresas, obviamente la tarifa en barra también va a subir. En efecto, si tienes razón, van a elevarse y el costo marginal también se va a elevar, porque esta declaración de costos se va a tener que reconocer en la tarifa, ¿no? Entonces, sí, sí, eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Porque el precio de la tarifa en barra va a reconocer los costos a través de una simulación tomando varios inputs. Les, este, mm, les, les animo a que lean bastante un estudio de fijación tarifaria de los INARMIN para que vean más o menos que ellos también trabajan con bastante tiempo para ver la hidrología, el gas, el diésel, todo, fallas, etcétera, todo el despacho que hacen para poder pronosticar estos precios, ¿no? Otra pregunta. Puede continuar, ingeniera. Por ahora, ya no más. Sí, gracias. Ya. Estaba hablando sobre el despacho y más o menos de la máxima demanda con, de punta con la media, están casi por ahí. O sea, la demanda es tal acá entre los periodos de base, media y punta, están tan cercanos que ya es difícil de distinguir cuál es la máxima demanda, la verdad. Entonces, por el ministerio, la máxima demanda está dentro de las 18 y las 21 horas, ¿no? Alrededor. De repente me estoy equivocando en el periodo, pero está alrededor de las 19,30 como fue el año 2019. Pero digamos que esto es parte de la evolución del consumo, ¿no? Ha variado tanto el consumo que digamos que ya existe como que una máxima demanda que puede estar también al mediodía, ¿no? En medio. Y las inflexibilidades operativas que también se van a reconocer en el COES, ay, perdón, en el COES son las compensaciones por el consumo de combustible los arranques, desde la orden de arranque hasta que sincroniza. Los costos de combustibles reconocidos por el costo marginal, bueno, si está por encima del costo marginal, de repente se va a reconocer a través de las inflexibilidades. También cuando da una parada fuera de servicio, también hay un costo que se le van a recuperar, se le va a recuperar la empresa, ¿no?
Entonces, todo esto está dado por las estructuras, el diseño de las centrales. Usualmente estos son para centrales térmicas, ¿no? En que ellos declaran en sus fichas técnicas cuáles son los costos, ¿no? De consumo específico de combustible, consumo, digamos que todo lo que tengan de característicos, ¿no? ¿Y cuál es el principio para hacer esto? Es recuperar los costos operativos que ya ha tenido la central, ¿no? Obviamente que sí han operado, ¿no? Entonces aquí también hay otro reconocimiento, que es cuando la central está operando en mínima carga. Si bien la central arrancó, despachó, en donde de repente fue la unidad marginal, o sea que está reconociéndose todo su costo variable, pero el COES le ordenó que, por favor, opera en mínima carga. ¿Por qué voy a operar a mínima carga? Porque sale más barato tenerlo a mínima carga que mandarlo a pagar. Porque si lo mandamos a pagar y volver a arrancar esa central, va a tener un costo de arranque que es elevado, se va a demorar como máximo alrededor de 8 horas para que arranque y sincronice. Entonces hay máquinas que no podemos mandarlas a pagar. Entonces se las considera o se les ordena que estén en la carga mínima. Entonces, ante cualquier variación de demanda, se le manda una orden de que suba a carga normal y tome mayor carga, ¿no? Mayor demanda. Suban su generación. Entonces, todo en este tiempo, digamos que durante un día o varios días, se les va a reconocer todos estos costos, ¿no? Cuando el costo marginal menos el costo variable, que ha dejado de menos el costo marginal, ¿no? Todo esto se le está reconociendo. Si es una unidad inframarginal, cuando se refiere, por ejemplo, o que sea que su costo variable está por debajo del costo marginal, o sea, él va a recibir más del costo marginal, va a recibir un remanente aquí. Pero si es una unidad marginal, su costo variable va a ser igual que el marginal, o sea, él es la central que está dando la última unidad el último megavatio, se le está reconociendo todo. Pero si su costo variable es mucho mayor al costo marginal, entonces hay una compensación, ¿no? Porque está despachando y no se le está reconociendo todo su costo, ¿no? Los costos variables son similares a los costos operativos, o sea, el costo por operar esa central. Entonces, todas estas restricciones, estas inflexibilidades se están reconociendo en la máquina, ¿no? En la empresa. ¿Y cuáles son los servicios complementarios que se dan en el sistema eléctrico? Entonces, está la regulación secundaria de frecuencia y la energía reactiva y la regulación de tensión, ¿no? Procedimientos 22 y 15 que ustedes pueden ver en el COES. Y aquí los servicios complementarios también son la reserva rotante, ¿no? Todo también se está dando dentro del sistema, ¿no? Y solamente algunas unidades son las que dan la regulación secundaria de frecuencia, y las que no dan tienen que pagar a las que lo dan, ¿no? Entonces esto es para tener condiciones de calidad y fiabilidad, ¿no? Entonces, ante caídas de frecuencia, esta central que está, digamos, llamada a dar la reserva, es la que debe responder, ¿no? Y se le califica también por eso. Entonces, ahora la regulación es un servicio que debe ser prestado de manera obligatoria, ¿no? La regulación primaria. La regulación secundaria sí es la que contempla un pago, una compensación. Y es de carácter voluntario. También hay es voluntario y es compensado a través de liquidaciones, ¿no? Esto está dentro de las transacciones que el COES hace, ¿no? Ay, perdón. Y uno de los requisitos es que deben cumplir los requisitos que están en el procedimiento 21 y que deben ser mayores a 40 megavatios. Y también deben tener requisitos para poder enviar sus señales, ¿no? Al COES, ¿no? Para poder ver que efectivamente cumplen la regulación. Y eso es por parte de los pagos, ¿no? Y
Bueno, los pagos por potencia están más fijados para el lado de la disponibilidad o debemos reconocer la potencia, ¿no? La potencia de la máquina que esté presente en el día de máxima demanda. Ahora, ¿cuáles son los retos que afronta el sistema? O sea, ¿cuáles son los problemas, en verdad, ¿no? Los problemas que tenemos como ingenieros para poder resolver, para poder ver. Es esta distorsión en la tarifa que ustedes también han mencionado en sus preguntas y que está dada por la declaración de los precios, también por esto que nosotros estamos pagando, ¿no? A través del peaje, ¿no? Necesitamos pagar red, ¿qué más vamos a pagar? O sea, estamos pagando la transmisión, em, otros servicios, otros cargos que de repente no vemos, pero sí están dentro de la tarifa, ¿no? Pero en la tarifa no está el limpia generación, transmisión y distribución que estoy pagando, ¿no? También está incluido otras cosas, ¿no? Está incluido los cargos para pagar reserva fría, renovables, mm, otros cargos que ahorita no recuerdo, pero son como más de 14 cargos, en verdad, que están aplicados al peaje, ¿no? Que se recauda y luego se reparte para los pagos. Entonces, también se requieren cambios urgentes en la regulación, ¿no? Hay una reforma eléctrica que está en camino, que la OCINER lo está encabezando, y que justo ayer tuvieron una presentación, y hay varios cambios que ojalá se tomen en cuenta, ¿no? Y también la generación distribuida, ¿no? Que está también bien dejada de paso, creo que hasta ahora no se ha tomado en cuenta para hacer el reglamento, está olvidado. Y después también nosotros estamos avanzando y tenemos estos problemas que les menciono, pero de repente también estamos viendo de que nos está llegando la transición energética, por decirlo así, el ingreso de nuevas tecnologías de generación y de uso, ¿no? Que es la electromovilidad, esa nueva demanda que de repente vienen carros eléctricos, el hidrógeno, en hidrógeno verde, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ver realmente si estamos preparados, ¿no? Este momento de pandemia ha disminuido la demanda, obviamente, pero cuando se retornen a las nuevas actividades extractivas o el consumo se incremente, tenemos que también observar si estamos preparados para que la generación o el despacho esté preparado digamos, cubrir todo esa nueva, estos nuevos consumos, ¿no? Y es por lo que ahora les puedo decir. Si ustedes quisieran alguna pregunta o algún tema de su interés. Sí, ingeniera, tenemos 4 preguntas más, 2 por medio de Zoom y 2 de Facebook. Por aquí nos pregunta Richard Kenaya, ¿los usuarios libres están obligados a tener contratos bilaterales de compra y venta de energía o pueden comprar en el mercado spot sin contratos, que tienen tarifas muy económicas? Ya. Los grandes usuarios, solamente los grandes usuarios pueden comprar en el mercado de spot a través de un mecanismo que es tener garantías por aproximadamente 3 meses. Y aparte, si yo soy un gran usuario, no puedo participar con toda mi demanda, ¿no? Solamente con el 10%, porque así está reglamentado. Con el 10% de mi demanda histórica, el 10% de todo mi consumo, solo eso lo puedo comprar en el COES. Y para eso también yo tengo que firmar un contrato de fideicomiso, tengo que depositar o tener una carta fianza o un certificado de riesgo que diga que tengo ese dinero que que está avalando o que está garantizando un retiro de aproximadamente 3 meses. Eso es para asegurar los pagos, ¿no? Pero digamos que es el mecanismo que se ha visto en el reglamento para la participación de grandes usuarios y distribuidores. Los usuarios libres se tienen que agrupar, ¿no? Tienen que agruparse para tener una agrupación. Y como agrupación sí pueden participar, como les mencionaba, pero también con los mismos requisitos que están dentro del reglamento. ¿Sí, otra pregunta?
Sí, Pamela pregunta, ¿se realizan proyecciones de costo marginal y cuál es el mecanismo? ¿Se toma un promedio mensual? Ya. Sí, se proyectan los costos marginales y lo hace la subdirección de programación del COES. ¿Cuál es el afán de esta programación? Que es la programación del mediano plazo. Es para ver el impacto de algunos mantenimientos o de algunas restricciones en el sistema, ¿no? Y se requiere prever con tiempo algunas medidas que se puedan tomar dentro del despacho. Entonces, y dentro de eso también se tiene que los costos marginales proyectados con, digamos, de un periodo de mediano plazo de unos 4 años, ¿no? Pero eso es a través de una programación, que es a través de un programa de CDP, que es una programación este, que toma en cuenta los costos de los combustibles, la hidrología, etcétera, ¿no? No es a través de costos así, a través de Excel, ¿no? No, es a través de una programación, de un programa. Entonces, que tiene que ver con restricciones de maximización de computacional mucho más avanzado, ¿no? Sí. Otra pregunta. Sí. Anderson Telrick nos dice, ¿hay algún indicio de generación distribuida en alguna